Bienvenido a la hora del discipulado con el pastor José María Dútari. Shalom, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta su clase de discipulado. La cuarta clase con un tema muy importante, el origen del pecado. ¿Ok? Como las demás clases, el tema tiene 7 preguntas y cada pregunta tiene sus versículos bíblicos puestos ahí mismo en la pregunta, en la página que usted está recibiendo. Mi recomendación es que usted tome este material y lo guarde en alguna parte, que no lo pierda, para que usted, aunque ya esto va a quedar en YouTube, primero Yahweh, también en Facebook, no pierda el material, para que usted lo use también para discipular a otras personas, porque hoy anda la gente en la internet volando en cuanta clase de temas que puedan hablar, pero no tienen los fundamentos, y por no tener los fundamentos son llevados por todo tipo de doctrina, como las olas del mar por el viento. Esto es importante que usted lo sepa, ¿ok? Entonces vamos a leer como introducción de este tema, el origen del pecado. Vamos a leer el capítulo 6 del libro de Romanos. Aquí en esta Biblia tiene el título Librados del pecado. ¿Ok? Dice así: ¿qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que aprecie mejor el favor? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto para efectos del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? ¿Ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach Yahoshua nos sumergimos en su muerte? Pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como el Mashiach lo resucitó de los muertos, el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. Porque así como hemos venido a estar unidos a él por esta representación de su muerte, también lo estaremos por la representación de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él, para que se destruya el cuerpo del pecador, para que ya no seamos siervos del pecado, porque el que muere se libera del poder del pecado. Si hemos muerto con el Mashiach, creemos que también viviremos con él. Aleluya. Sabemos que el Mashiach, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre él, porque al morir, para efectos del pecado, murió una vez por todas, pero al vivir, vive para Elohim. Aleluya. Así también ustedes, considérense, atención a este versículo, así también ustedes, considérense muertos para efectos del pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach Yahoshua. Así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus malos deseos, ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumento de injusticia, sino ofrézcanse ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Elohim como instrumento de justicia. Qué palabra más hermosa, hermano. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la ley. Aleluya. ¿Sabe que la mayor parte de las Biblias dice ya no están bajo la ley? Entonces dice, bueno, ya no importa lo que hagamos. No, no es así. Dice aquí claramente, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. Aleluya. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia? De ninguna manera. Ustedes bien saben que cuando se ofrece a alguien para obedecerle como siervos, son siervos del que le obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran siervos del pecado, han venido a obedecer de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Les hablo en términos humanos debido a su limitación humana. Quiero decir que la misma manera que antes ofrecían sus miembros como siervos a la impureza para andar en violación de la ley continuamente, así ofrezcan ahora sus miembros como siervos de la justicia para la santidad. Porque cuando ustedes eran siervos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia.
Pero ¿qué beneficio obtenían entonces de aquella conducta de la que ahora se avergüenzan? Porque esa conducta lleva a la muerte. Pero ahora libres del pecado, escuche esto, ahora libres del pecado y hechos servidores de Elohim, tienen como su fruto la consagración y como meta la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach Yahoshua, nuestro Adón. Aleluya. Qué hermosa palabra. Yo les recomiendo que usted lea en su casa el capítulo 6 de Romanos. Léalo varias veces y se dará cuenta de la condición bíblica en la que usted y yo debemos andar. Ya no siervos del pecado, sino siervos de la justicia. Bendito sea nuestro Padre Celestial, Yahweh. Ok, el origen del pecado parece un misterio que nadie conoce a ciencia cierta. Pero la Biblia nos dice claramente cuál es el origen del pecado y cuál es el destino del pecado. Usted sabe que usted le pregunta a la mayor parte de la gente, bueno, pero entonces, ¿qué es el pecado, pues? Y las personas dicen, bueno, pecado es hacer lo malo, pero no te dan una respuesta bíblica. Vamos a ver en esta noche qué nos dice la Biblia en cuanto al origen del pecado, en cuanto a qué es pecado y cuál es el destino del pecado y de los pecadores. Así que vamos a entrar a la primera pregunta. Pasamos entonces a la primera pregunta de esta noche, el origen del pecado. Y la primera pregunta es, ¿qué es el pecado y cuáles han sido sus consecuencias? ¿Qué es el pecado y cuáles han sido sus consecuencias? Muy importante entender esto para poder saber cuál es el origen del pecado. Ver qué dice la Biblia que es pecado para poder entender. ¿Ok? Y dice Primera de Juan 3:4, dice, todo el que comete pecado también infringe la ley, pues pecado es infracción de la ley. Aquí está clarísimo lo que es el pecado. Usted le pregunta a una persona qué es pecado y dice, bueno, pecado es hacer lo malo, lo que ofende a Dios, dice la gente, entre comillas. Pero la definición bíblica de pecado es infracción de la ley. El Padre dejó su alianza. El Padre dejó su pacto que hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y esa es su alianza. Quebrantar sus mandamientos, eso es lo que se llama pecado. Vamos también a Romanos 3:23. Romanos 3:23, que dice claramente, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Recuerda que la pregunta es ¿qué es el pecado y cuáles son las consecuencias? Ya sabemos que el pecado es quebrantar la ley. Consecuencia, estamos privados de la gloria de Elohim. Vamos a ver qué nos dice la escritura en el libro de Isaías 24, 5 y 6. Dice así, porque la tierra ha sido profanada bajo sus habitantes, pues han transgredido las enseñanzas, han violado las leyes, han quebrantado la alianza eterna. Por eso es que una maldición consume la tierra y los que la habitan son culpables. Por eso es que ha disminuido los habitantes de la tierra y quedan muy pocos seres humanos. ¿Ok? ¿Qué es el pecado y cuáles han sido sus consecuencias? Que ha traído maldición a la tierra. El pecado es infracción de la ley y las consecuencias es que nos ha privado de la gloria de nuestro Elohim Yahweh y también que ha traído maldición a la tierra. Mira lo que dice el verso 5, dice, la tierra ha sido profanada. Ahora, ¿cómo se profana la tierra? Aquí lo dice, violando las leyes y quebrantando la alianza eterna. Por eso es que una maldición consume la tierra y los que la habitan son los culpables. Por eso es que han disminuido los habitantes de la tierra y quedan muy pocos seres humanos. Eso es lo que es el pecado. Y esas son sus consecuencias. Aleluya. Importante entender esto de la manera en que lo enseñan las Sagradas Escrituras. Aleluya. Segunda pregunta en este estudio, el origen del pecado en esta noche. La segunda pregunta de esta noche es, ¿en quién se originó el pecado? ¿En quién se originó el pecado? Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Primera de Juan 3:8. ¿Ok? Dice, el que practica el pecado es del acusador, porque el acusador peca desde el principio.
Para esto fue manifestado el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del acusador. ¿Okay? El acusador, el enemigo de nuestras almas, el adversario, Hashatán, que Yahweh lo reprenda en esta hora en el nombre de Yahushua, nuestro Mesías. Aleluya. ¿En quién se originó el pecado? En el acusador, en el diablo, en él. Pero aquí dice algo importante. Voy a leer desde el verso 7 al 8. Dice, hijitos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del acusador. Eso está claro como el agua en la tinaja. Porque el acusador peca desde el principio. Pero para esto fue manifestado el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del acusador. ¿Sí? O sea que una persona, por muy bonito que hable, por muy bonito que se manifieste, por muy bonito que se vista, ¿se acuerdan de un dicho por ahí que hay que dice que mono vestido de seda, mono se queda? Si sus frutos, si lo que está haciendo tiene que ver con el pecado, es del acusador, es del maligno, así lo es, lo dice la Biblia claramente. El que es de la justicia, el que es de Yahweh, es el que camina en justicia. El que no hace justicia, pues no es de Yahweh, esa es la realidad, eso es lo que dice la Escritura. ¿Ok? Génesis 3, del 1 al 4. La pregunta es, ¿en quién se originó el pecado? Dice Génesis 3, que habla de la primera desobediencia. Dice, ahora bien, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que había hecho Yahweh Elohim, y le dijo a la mujer, ¿de veras que Elohim les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó a la serpiente, podemos comer del fruto de los otros árboles del jardín. Es solamente el fruto del árbol que está en el medio del jardín que Elohim dijo, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Y la serpiente le dijo a la mujer, ustedes no van a morir. ¿En quién se originó el pecado? En el diablo, en Hashatán, en el acusador de los hermanos. ¿Ok? En él se originó el pecado. Y el pecado se origina cuando Yahweh da una orden y el acusador habla totalmente contrario a lo que Yahweh afirmó que iba a pasar. Yahweh dijo, de cierto morirán. Y el acusador le dijo, no morirán. O sea, va en contra. ¿Ok? Y aparte de eso también le dijo, no morirán, y le estaba diciendo, no le hagan caso a ese mandamiento. Coman, que no les va a pasar nada, sino que ustedes van a ser como ellos. Esto es muy importante entenderlo, hermano mío, porque estamos estudiando hoy el origen del pecado y hay que saber cómo o cuál es la artimaña que usa Satanás siempre para llevarte a ti al pecado. Y la artimaña que usa Satanás siempre para llevarte a ti al pecado, hermano mío, es desviarte de los mandamientos de Yahweh, de las órdenes que Yahweh te dice. Si Yahweh te dice no hagas esto, no lo hagas. El problema que hay, hermano mío, el origen del pecado tiene que ver con la estrategia de Satanás, que es el razonamiento. Usted y yo no tenemos que entrar a razonar nada con Satanás. No tenemos que entrar a razonar nada de lo que Yahweh ordena. Simplemente usted y yo tenemos que cumplir lo que dicen las sagradas escrituras. Es así que nosotros podemos vivir en bendición. Aleluya. ¿En quién se originó entonces el pecado? En Satanás, en el acusador de los hermanos, que usa la misma estrategia que usó con Adán y Eva, la sigue usando hoy en día con cualquier persona, incluso con personas que dicen tener las escrituras o conocerlas. Les siembra aquello de que pueden desobedecerle a Dios porque no les va a pasar nada. Y al momento pareciera que no pasa nada, pero hay cosecha de muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Y cuando Satanás le dice a Adán y Eva que no iban a morir, ya Yahweh les había dicho que iban a morir. Pero ¿qué era lo que Yahweh le estaba diciendo? No es que se iban a morir inmediatamente. Es que ya la vida eterna que se le había dado a ellos, porque ellos no estaban hechos para morir, para enfermarse, no. Ellos estaban hechos a imagen y semejanza de Elohim, de Yahweh Yahshua, para que vivieran para siempre. Aleluya. Pero por el pecado entró la muerte al mundo. Bendito sea Yahweh. Tercera pregunta de esta noche es, ¿cómo se introdujo el pecado al mundo? ¿Cómo fue que se introdujo el pecado al mundo? Recuerde que estamos estudiando
en esta noche, la lección número 4, el origen del pecado. Es importante saber su origen para saber cómo ataca Satanás y usted y yo poder librarnos. Porque empezamos este estudio leyendo Romanos capítulo 6, que se lo recomiendo, lo vuelva a leer en su casa, para que usted se dé cuenta de que usted y yo tenemos que vivir una vida en victoria contra el pecado. Pero hay que conocer el origen del pecado, cuál es, para que no nos siga atacando Satanás con su misma artimaña de siempre. Desviar a los hijos de Yahweh de los mandamientos que Yahweh ha dado. ¿Ok? Romanos 5:12 dice así. Romanos 5:12 dice, por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, así también por la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces la pregunta es, ¿cómo se introdujo el pecado en este mundo? Por un hombre. Adán. Adán era el jefe de la raza humana. Adán era el jefe de este planeta. ¿Ok? Y el planeta y todo fue entregado a Hasatán porque Hasatán venció a Adán cuando hizo que Adán pecara contra Yahweh y que Adán se rebelara contra aquel que había hecho el cielo y la tierra y que lo puso a él para que reinara en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿cómo se introdujo el pecado a este mundo? Se introdujo por un hombre, Adán. Dice, por eso como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos a proseguir con este estudio de esta noche del origen del pecado para que aprendamos más con el propósito de no solo de saber, sino de identificar los ataques y las artimañas de Satanás para no caer en sus garras y en sus mentiras. Cuarta pregunta de esta noche del estudio del origen del pecado. ¿Cómo prueba el Creador a la humanidad? ¿Cómo prueba el Creador a la humanidad? Vamos a ver Génesis 2:17. ¿Y por qué la pregunta está cómo prueba? Porque la obediencia es la prueba del amor. Y el Padre siempre ha buscado un pueblo que le ame, para que habite con él, dice, y yo sea su Elohim, y ellos me sean por pueblo. Vamos a Génesis 2:17 para contestar la pregunta, ¿cómo prueba el Creador a la humanidad? Génesis 2:17 dice, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que de él comas, positivamente morirás. ¿De qué manera prueba el Padre a la humanidad? El Padre prueba a la humanidad dándole mandamientos. Mandamientos que el Padre quiere que sean observados. Mandamientos que el Padre quiere que sean guardados por amor. Esa es la manera en que los prueba. Adán y Eva le puso un árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y le dijo, no debes comer de él, porque el día que comas de él, positivamente morirás. ¿Ok? Les dio un mandamiento que obviamente ellos no obedecieron, porque si hubieran obedecido, no hubiéramos tenido toda esta maldición sobre la tierra. Pero ellos no obedecieron. Entonces Yahweh prueba a la humanidad por medio de sus mandamientos, por medio de su palabra, cuando Él ordena hacer algo. La humanidad, nosotros los seres humanos tenemos que obedecer, sin razonar, solo obedecer, porque Él es Yahweh y Él es el que manda y Él es el que dirige. ¿Ok? Vamos a Deuteronomios 30:15. Con esta palabra también, ¿cómo prueba el Creador a la humanidad? Él nos prueba, hermano mío, poniendo en nuestras manos la vida y la muerte delante de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decidir. La prueba que Yahweh pone a la humanidad es la obediencia. Usted decide obedecerle o decide no obedecerle. ¿Ok? Deuteronomios 30:15 dice, mira, yo pongo delante de ti la vida y la prosperidad, la muerte y la adversidad. Es usted el que tiene que decidir. Es usted el que toma la decisión. Entonces la manera en que el Padre prueba a la humanidad, ¿cuál es? Dándole mandamientos, entregando delante de él sus leyes para que el hombre decida por amor obedecerle a Yahweh. Esa es la prueba que nuestro Padre pone para la humanidad. Les da mandamientos para que el mundo los cumpla, no los razone, sino que los cumpla. Ok, vamos a la quinta pregunta de este estudio que consta de
7 preguntas. ¿Ok? Y la quinta pregunta dice, ¿cuál fue la consecuencia del pecado de Adán? Allí donde ustedes ven Romanos 5.2, no es Romanos 5.2, es Romanos 5.12. ¿Ok? Hay una equivocación ahí, ponen Romanos 5.12. Y dice así, por eso como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él el pecado, vino la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Adán? La muerte. No estaba creado Adán para que muriera, sino para que viviera eternamente. Pero por el pecado entró la muerte. Como consecuencia del pecado de Adán entró la muerte. Y la Biblia dice también que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Yahweh es vida eterna en Yahshua HaMashiach. Pero aquí viendo cuál fue la consecuencia del pecado de Adán es la muerte. Y aunque Adán en el momento no murió, murió al hecho de que ya la tierra no le producía igual, ya su cuerpo se enfermaba, ya su cuerpo tenía un límite, y así pasa hoy en día. La gente peca y la consecuencia o la paga del pecado es muerte. Y la empiezan a ver en su contorno, en su familia, en su salud, en sus finanzas. Todo eso tiene que ver con la consecuencia del pecado. Es muy importante entender esto en este estudio de el origen del pecado. Vamos a pasar entonces a la sexta pregunta, que sería la penúltima pregunta de este estudio, el origen del pecado. Sexta pregunta en esta noche. ¿Por qué Yahweh no destruye ya al Satán y a sus seguidores? Y esto me hace recordar una pregunta de un hermanito que un día me dijo, dice, hermano, ¿y por qué no oramos para que el diablo se arrepiente y ya se acaban todos los problemas? Aleluya. Bueno, dice, ¿por qué Yahweh no destruye ya al Satán y a sus seguidores? Usted va a entender esto en esta noche, por qué él no lo hace ahorita, sino que tiene un tiempo para eso, por una sola razón. Segunda de Pedro 3:9. Escuche lo que dice. Yahweh no demora su promesa, según lo que algunos consideran demora. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la que Yahweh no destruye ya a Satán y a sus seguidores, porque Él quiere que todos se arrepientan, que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, viene una muerte eterna y una vida eterna. Y el mismo Padre no quiere que ustedes se pierdan, no quiere que nadie se pierda. Por eso Él no destruye ya a Satanás y a sus demonios. Por eso Él tiene un tiempo para eso, el tiempo en que serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, que lo atormentarán por los siglos de los siglos, dice la Escritura. Aleluya. Así que esa es la razón por la que Yahweh no destruye ya a Satanás y a sus seguidores, por misericordia de ti, para que tú procedas al arrepentimiento y no seas también destruido junto con Satanás y con sus demonios. Bien, pasemos a la séptima y última pregunta de esta noche. Ok, séptima y última pregunta de este estudio de esta noche sobre el origen del pecado. Dice esta pregunta, ¿cuándo será eliminado el pecado y sus consecuencias? Vamos a 1 Corintios 15, 25 y 26. Dice, porque es necesario que Él reine hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo será eliminado el pecado y sus consecuencias? Cuando todos los enemigos sean puestos bajo los pies de Yahoshua, nuestro Mashiach. Hasta el último enemigo que es la muerte. Esto es lo que dice las Escrituras. En el libro de Nahum, capítulo 1, verso 9. Vamos a ver qué dice Nahum 1:9. Dice, ¿por qué tramarán contra Yahweh? Él produce destrucción completa. El mal no se levantará 2 veces. Cuando Yahweh ya tome la decisión y destruya todo lo que tiene que ver con Satanás, con sus demonios y el pecado,
eso no se volverá a levantar dos veces. Entonces, ¿cuándo será eliminado el pecado y su consecuencia? Cuando todos los enemigos se han puesto bajo los pies de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿Ok? Vamos a ver algunos versículos adicionales que usted tiene ahí en la hoja. El Mateo 15, 19 dice: por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así los enseñe a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste se le considerará grande en el reino de los cielos. Hemos visto que el origen del pecado es Satanás, se originó en Satanás, desviando a los hijos del Padre de sus mandamientos. Por eso Yahshua dice en Mateo 5:19 que cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, a este lo considerarán grande en el reino de los cielos. Entienda que el origen del pecado viene de Satanás, de desviar a los seres humanos de la obediencia fiel a Yahweh, sin cuestionar, sin razonar nada, simplemente obedeciendo lo que Yahweh dice. Vamos a ver este otro versículo, Santiago, Jacob 1:15. Santiago o Jacob 1:15. Dice así: luego la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez que se lleva a cabo, engendra la muerte. Nos está hablando de cómo empieza. Primero empieza con un pensamiento que despierta una pasión, ¿ok? Y después de la pasión haber concebido, da a luz el pecado. Y después de haber consumado el pecado, engendra la muerte. El Satanás te ataca siempre con una pasión, con algo que te lleva a decir que no es necesario obedecer tal o cual mandamiento. Te lleva a razonar, se enciende tu corazón en pasión, y luego de eso, pues después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Y por último voy a leer Romanos 6, 22, que dice así. Este capítulo, hermano, es de suma importancia. Romanos capítulo 6. Léalo varias veces y pídale al Espíritu Santo que se lo haga entender, porque es poderoso, es maravilloso. Romanos 6, 22 dice: pero ahora, libres del pecado y hechos servidores de Elohim, tienen como fruto la consagración. Otra versión dice: tienen como fruto la santificación y como meta la vida eterna. Aleluya. Si usted y yo realmente estamos en Yahshua HaMashiach, somos libres del pecado y hechos servidores de Elohim. Y tenemos como fruto de estar en Yahshua y de ser libre del pecado la santidad, la santificación, la consagración, dice aquí. Y como meta tenemos usted y yo la vida eterna. Bien, le damos gracias a nuestro Padre por este estudio de esta noche, el origen del pecado. Y pedimos a nuestro Padre que les bendiga a todos y cada uno de ustedes, que saquen todo lo mejor que puedan de esta lección para vivirlo, no solo para tenerlo en su mente, sino para ponerlo en práctica. Darse cuenta cómo se originó el pecado, y de la misma manera en que se originó y por la misma persona se sigue originando hoy en día. Y si usted estudia y entiende estos principios, no se dejará engañar de Satanás y podrá ser un siervo de la justicia, aleluya, y no del pecado. Padre, te doy gracias por esta enseñanza esta noche, por esta clase de discipulado. Yo te pido, Padre, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelva ya vacía, sino que riega los campos, y da pan al que come y semilla al que siembra, así sea tu palabra que sale de tu boca. No vuelva a ti vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la has enviado y sea prosperada. Shalom Aleichem, amados hermanos. Te invitamos a compartir este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Shalom Aleichem.